Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy hemos preparado un mensaje de evangelismo para todos aquellos que conocen de Dios y que no han hecho el trabajo de Dios. Dios está llamando a cada uno de aquellos que conocen de Dios a predicar su bendita palabra. Es tiempo de salir de la comodidad y de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el mundo se está perdiendo, el mundo necesita de Jesús y nosotros necesitamos transmitirles ese mensaje de salvación que ellos necesitan. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré?, dijo el Señor, y alguien respondió: heme aquí, envíame a mí. Que tú seas este día el que responda al Señor, que tú vas a hacer el trabajo. También vamos a estarle hablando la palabra a aquellas personas que no conocen de Dios. Quiera el Señor que por medio de este mensaje puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Fulfill all of our needs. Por eso es necesario That's why it's que necessary vayas y le digas: that we go and share. hermanos, Brothers, Jesús es la solución para Jesus tu is the problema. answer to your problems. ¿Por qué, hermanos? Porque es un privilegio Because compartir it's a privilege to share las buenas nuevas the de good la news esperanza de Jesús. of the hope that we find in Jesus Christ. Nosotros no podemos cambiar, We cannot change, tampoco planeamos salvar a nadie. nor can we plan on saving Nosotros anyone. no podemos hacer nada, We can't do anything, pero Jesús puede hacerlo todo. but Jesus can do it all. Él tiene todo poder He has all para power hacer las obras to do the que works nosotros no podemos that we hacer. aren't able to do. Pero Dios nos ha hecho sus parnas, sus compañeros But we have become companions of de Jesus Christ, milicia, de ministerio, of ministry. para que nosotros imitemos su obra. So we imitate what he has done. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Bueno, esta mañana Dios va a hablar a nuestros corazones. And this morning God will speak to our hearts. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para un ministerio. Each one of us has been called to a ministry. Todos. Oiga bien, Everyone. todos tenemos un We ministerio. all have a ministry. Por eso San Pablo lo consideraba como un cuerpo. That's why Paul said that we are a body, La oreja, the ear, los ojos, the eyes, las manos, the los hands, pies, the feet, la cabeza, our heads, el cuerpo. the entire body. Es necesario, It's necessary porque cada uno tiene un ministerio de parte de because Dios. we have all been given ministry from God. El problema está The problem que muchas is veces no queremos hacer ese that ministerio. many times we don't want to carry out that ministry. Pero nosotros, como llamados a predicar, But we who have been called to preach, tenemos la responsabilidad we have the de responsibility poderle transmitir to a transmit un it mundo to a world which is in necesitado need, a Cristo which is in need of Christ, como el único medio de salvación, as the only means of salvation, como el único que puede arreglar su as the situación, only who can resolve our situations, como el único as the only que one puede sanarlo, who can heal you, el único que puede arreglar su the only matrimonio, who can fix their marriage, que puede arreglar sus who hijos. can fix their children. Cuando la ciencia y la tecnología no puede hacerlo, When science and technology cannot do it, Cristo todavía lo puede hacer. then Christ ¿Cuántos still creen esto, can do it. hermano? How many believe that? Yo lo creo con todo mi I corazón. believe it with all my heart. Así es que el apóstol Pedro nos habla y nos dice que nosotros debemos estar preparados So Peter says that we are to be ready con humildad. ¿Ok? With Con humility. humildad. Nosotros debemos estar preparados con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón. So we are to do it with gentleness and reverence. Razón viene de la palabra logos, Reason la derives from palabra logos, 3056 del diccionario Strong, y quiere decir algo dicho, and it means something that is said. quiere decir noticia, It means news, entre otras cosas, plática, among other things, a conversation, prédica a y preaching, preguntar, and asking, discurso, doctrina, a discourse, y muchas cosas doctrine, más. and many other variations. pero hay una razón But there's one por reason las cuales las personas van a preguntarnos, by which people will ask us. van a decirnos, They will say, ¿por qué ha sucedido esto en tu vida? why has this happened in your lives? ¿Qué te hicieron? What was done to you? Miren, en el ministerio de la evangelización In the ministry of evangelism, existen cientos de métodos. there are many methods.
Todos los métodos que hay de evangelización And all these methods son buenos, are good, ¿ok? Y todos esos métodos son and efectivos they're all effective cuando nosotros los hacemos. when we do it. Hay algunos bastante complicados There are some that are very que tú te complicated, necesitas aprender muchos textos and you have to memorize many para poder verses evangelizar. to be able to Y las personas evangelize. se decepcionan por no poder And people aprender become disappointed when they y can't no learn, lo hacen. and they don't do it. Hay libros excelentísimos de There evangelización, are excellent books about de evangelism, trabajo personal, about de personal work, células, about de cell groups, evangelismo, about evangelism. pero si no se hacen, But if they're not carried es out, inefectivo. they're ineffective. Dios nos ha llamado God has called us a predicar, a ser to preach, efectivos to be effective en su obra, in His work, a presentar defensa, to present a defense dar razón to give reason de la esperanza que hay en of the nosotros. hope that is within us. ¿Por qué Dios hizo eso en Why nosotros? did God do this in us? Miren, en uno de los métodos que existe para evangelismo, In one of these methods, hay el método de 30 días. there's a method of 30 Hay days. muchos métodos, ¿ok? Like I said, there are many El methods. próximo domingo les voy a enseñar uno facilito. Next time, next year, one that's easy. Pero en este método, But within this method, el siervo de Dios, the man of God, the servant of God, tú, yo, you and I, joven, young people, anciano, todos, older people, se toman un tiempo they take some time y descubre a alguien que necesita de Dios. and they identify someone who needs God. Y cuando lo ve, And when they see this person, se introduce con él they introduce themselves y le da una palabra, and they share a word, pero no una palabra religiosa, but not a religious word, sino una palabra que se interese en él. but rather a word which demonstrates interest in that person. Y Dios va a poner en el corazón de esa persona, And God was within the heart of que that es un person, siervo de Dios y que va a hacer el who is trabajo de a Dios, a man or woman of God, 30 días. 30 days. En 30 días, In 30 days, él va a orar, that person va will pray, a ayunar that person will y va a fast, estar atento a las necesidades de esa and will be persona. attentive to the needs of that person. Si esa persona necesita algo, If that person needs él something, va a ayudarlo. then He will help them Le va a demostrar el amor de Cristo and will show the love of Christ sin hablarle nada de religión. without talking about religious things. Durante esos 30 días, And during these 30 days, la persona va a quedar impactada the person will be por tu impacted testimonio, by that por tu testimony, by amabilidad, that por tu lovingness, cuidado para by él, that care towards them, por lo que tú hagas por él. for what you have done towards them. Vas a impactar su vida. You will impact their lives De manera que él te va a mirar in such a way that this person will y va a look at decir, you ¿qué es lo que tú tienes? and will ask, what is it that you have? ¿Por qué eres así? Why are you this way? Y hermanos, esta es la forma más efectiva, And that's an effective way, porque si usted va a hablarle a los musulmanes because if you're going to speak y to les va a the hablar Muslims de Dios y and les va we'll a hablar talk de about Cristo, God and Christ, ellos inmediatamente lo van a rechazar. they will shut you out. Pero si usted le demuestra But if el you amor de demonstrate the love Cristo, of Christ, el amor de the Dios, love of God, a través de lo que usted se interese por esa through what you persona, are interested in that ellos person, van a tener un concepto diferente then they will have a different en el concept cual te van a preguntar, in which they will ask you, ¿por qué eres así? why are you this way? Después de 30 días, And after 30 tú days, podrás darle el you'll be mensaje able to bring the y message, él va a venir al Señor. and that person will come to Christ. Es una garantía. Pero si nosotros le decimos, mira, ¿qué But if- necesitas? But if we say, well, what do you need? $100. $100. Mira, aquí están los $100. Here's $100. Pero tienes que venir a la iglesia. But you ¿eh? have to come to church. Ya se perdió la persona. Then you lose that person Porque está pensando que lo puedes comprar. because you're thinking you can buy them. Entonces, hermanos, So then, Dios brothers, nos ha llamado a nosotros a hacer un trabajo. God has called us to carry out a task, Y ese trabajo lo vamos a hacer and we will do it presentando únicamente by presenting el propósito de Dios the unique que purpose Él of hizo God, por nuestras vidas. which He carried out for our lives. Y ese propósito de Dios And the purpose of es God su grande amor is His great hacia love nosotros, towards us. que lo presenta en Juan That's 3:16. presented in John El 3:16. texto que se puede predicar todos los días en The el verse that you evangelismo, can preach every todos day los in meses, todas las evangelism, semanas, todos every los day, every años, week, every month, every y year, que siempre será efectivo. and which will always be Porque effective no estás presentando tu amor ni tu because you're cariño, not presenting your love or your estás affection. presentando el amor de You're Dios
representing the love of God, que te amó de tal manera which for God loved you so much que Él mandó a su Hijo that He sent His only begotten Son, para que todo aquel que en Él so that all cree those who believe in Him no se shall pierda, not perish, sino que tenga vida but eterna. rather they would have eternal ¿Cuántos creen life. esto, hermanos? How many believe that? Yo lo creo también. I believe that. Ahora, hermanos, Now, brothers, resulta de que Dios presenta it turns out that God el presents Evangelio de nuestro Señor the Jesucristo gospel of our Lord Jesus Christ en amor. in love. Cuando presentamos el Evangelio del When we Señor, present the gospel of the Lord, hermanos, antiguamente se preparaban para la pelea. in the past they prepared themselves for conflict. Si te encuentras con testigos de Jehová, mira, esos son los If you run to Jehovah's textos. Witnesses, look, Si these te are the encuentras con verses. mormones, mira, esos son If you los. Si find te Mormons, encuentras con estos, these son are the los. verses. You find these are the ¿A quién verses. le interesa eso, hermanos? Who cares about that? ¿A quién le interesa pelear con Who's la interested in gente? fighting with people? ¿A quién le interesa decirle, mira, tú eres un ídolo? No puedes decirle eso. You can't say things like that. Tienes que mostrar el amor You have to de demonstrate Dios, the love of God, el mismo amor de Dios que the te same mostró a love ti. of God that He showed Por towards eso you. la iglesia declara que somos salvos por la gracia. That's why the church declares that we are saved by faith, Porque through grace. cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Because when we come to Lord Jesus Christ, no hicimos nada. we didn't do anything. Veníamos tan malvados, tan perversos, We came tan separated, endemoniados, perverse, demonized, pero Dios nos perdonó, but hermanos. God forgave us. Y Dios nos cambió, nos And God transformó, changed us, and He hizo el milagro transformed de us, and He salvación en nuestras carried the miracle of vidas salvation in our y nos lives. cambió. And He changed us. Y la gente se dio cuenta, And people could see it. porque ese es el plan de Dios. Because that is the plan of God. No nos leyeron la cartilla, amén. They didn't read our cards. No nos dijeron, mira, tú eres esto, aquello, y por esto tú They no didn't vas a say, entrar. you're this and you can't go in. No, No. de tal manera amó Dios al For mundo. God so loved the world. El mundo está perdido, The world hermano. is lost, brothers. El mundo siempre ha estado The perdido. world has always been lost. Dios ha tenido un pacto con un pueblo, God has con had una a pact nación. with a people, with Ha a cuidado nation, de esa nación. and has cared Ha for that dado nation, promesas a ellos. and has given them Los ha promises. amado. He has Los loved ha them. tolerado. He's tolerated Es su them. pueblo escogido. They are His chosen Siempre se people. preocupa por él. He always cares for them. Y el mundo estaba perdido, And the world hermanos. was also lost. No había una forma de alcanzarlos. There was no way to reach them. Pero Dios en su But misericordia God, in His mercy, permite que ese pueblo malvado allows y that perverso wicked people, that perverse people, Él diga, ya no los voy a recoger, hagan lo que to say, "Yeah, quieran. do whatever you want." Y se fueron por todas las naciones. And they were dispersed. Y un día And one day, vino Jesús Jesus a came buscar las ovejas perdidas de la casa de to Israel, seek the lost sheep of the house of y el Israel. mensaje de salvación And the message of salvation empezó a crecer. Y began es to por expand. eso que existe lo que se llama la iglesia. And that is why the church En cada exists. nación, en In cada each nation, pueblo, en cada ciudad, In many nations, many cities, hay gente de Dios there are people of que han God sido llamados por Dios. who have been called by God. Y que ese llamado And that call se hizo a través de su sangre y de su was done through His sacrificio blood, through His sacrifice. y nos cambió. And we were changed. Amén. ¿A cuántos Dios ha cambiado en su vida? So how many God's changing your ¿A cuántos lives? ha cambiado, hermanos? So how many ¿Cuántos people pueden darle got gloria a changed? Dios por ese cambio How que ha many habido? got glory for that change that's happened? Déjeme decirle algo que es muy importante. I want to share something very important with you. Con Dios no podemos jugar. We cannot play with God. Dios dice que viene por una iglesia santa, pura, God que says no coming tenga for people that mancha are holy without ni stain arruga. or wrinkle. ¿Ok? Él viene por esa iglesia perfecta. He's coming for that Así perfect es que Dios church. quiere que nosotros seamos perfectos. So He wants for us to be perfect. Él dijo, ser santos porque yo He says, soy be santo. holy as I am holy. Ser perfectos como vuestro Be Padre perfect as your heavenly que está Father en el cielo es is perfecto. perfect. Entonces cuando nosotros nos entregamos So al when Señor, we surrender to the Lord, ese amor, esa pasión que hay en that love, that nosotros passion that we find, nos permite predicar y it buscar allows de us Dios. to share. Pero a través del tiempo, But through time, algunos se desaniman some people become y empiezan a discouraged, sacar teologías propias and they start to create their y own se empiezan a theologies, descuidar en su and vida, they start to become empiezan a careless in dejar de their asistir lives. a la iglesia, They stop coming to church. empiezan a dejar de leer la They Biblia, stop reading the Bible. empiezan a dejar de orar They stop praying, y agarran un traje religioso and they put on a religious appearance. y se acostumbran a vivir con eso. And they're used to Se living in that olvidaron way. de la predicación, They forgot about the se message. olvidaron de su prójimo, They forgot about their se neighbor. centraron en ellos mismos, They focus on themselves. se acabó la evangelización. Evangelism was over.
Ya no preguntamos, oh hermano, ¿por qué no vino el hermano? Yes, well, how come the Oh, brother's mira, not allá listening faltó una anymore? hermana, ¿por qué no vino? Oh, the sister didn't come. Where Ya are no you? hay el teléfono, hermana, mira, ¿por qué no viniste? There's no ¿Tienes una that phone call. Hey, necesidad? where are you? Where are ¿Puedo you? orar por ti? Can I pray for you? Is there a need? Ya no existe eso, a pesar It doesn't exist. de que tenemos los emails, Although we have el email, chisme book, although we have Facebook, los mensajes, although we have text messages, ya no existe eso, hermano. that doesn't exist anymore. Porque no hemos tomado en consideración las palabras del Señor. Because we haven't taken into consideration the words of our Que Lord Jesus tenemos que estar Christ. listos That we are to be para ready presentar al Señor to Jesús present como único medio de salvación Jesus Christ as our only means of y salvation, dando a conocer and giving to el know inmenso amor de Dios the el immense Padre love of God, the Father, para el pecador. towards the sinner. Cuando nosotros reconozcamos esto, When we recognize this, va a ser otra la historia. then it'll be a different story. Entonces, cuando Dios te llamó, So when Christ called you, Él te dijo, He said to you, venid en pos de mí y os haré pescadores de He hombres. said, follow me and I will make you fishers of men. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron en consideración este mensaje. I don't know how many are taking this message under consideration, Pero yo recuerdo cuando era joven but I remember that when I was young y fui salvo, and I was saved, yo vine al Señor I came to the Lord y recibí al Señor and I received the Lord porque Él me perdonó, because He had forgiven me. me libertó. He had delivered me. Entonces, hermanos, Él nos da un llamamiento y nos da un desafío. So He extends a call and a challenge. Y en las predicaciones que yo oía, And in the messages which I heard, trataba de ponerme al día de toda la situación. I would try to be aware of what was going on. Entonces, cuando usted lee y oye exhortación de Dios, So when you hear an exhortation from cuando usted God lee y ve When un you read mandamiento de Dios, and you hear calling from usted lo God, toma en cuenta. then you Y recognize it. cuando usted vea que hay un llamado para When you su see that there's a vida, calling for me y here, dice, ¿quién irá por nosotros? you see He will ¿A go quién for us. enviaré? Who will I Y send? el profeta dice, envíame a mí. And the prophet says, here I Aquí am, Lord, estoy. send me. Y eso me emocionaba. And that excited Y me. esperaba cuándo Dios me podía llamar. And I was waiting for God to call me. Entonces, hermanos, Dios tiene un llamado para cada uno de So God has nosotros. a call for each one of us. Un llamado que es para siempre. A call that is forever. Y en ese llamado, And in that call, nosotros estamos comprometidos con Dios we are committed with God a estar ahí, hermanos. to be there. A pesar de las pruebas, de las Despite the trials and tribulaciones, tribulations, los apóstoles murieron the predicando la apostles palabra. died preaching the word of God. Y solo el apóstol Pablo Only the apostle Paul dijo, he peleado la buena said, I carrera, have fought the good fight. he guardado la I've fe, kept the faith. me espera la corona de justicia que The crown of Dios righteousness me is dará. awaiting me, which God will give me. So, él podía tener esa experiencia. So he can have that experience. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, But how many of us no hemos escuchado el mensaje correcto de Dios have not heard the right y message from no God, estamos viviendo o cumpliendo con el and mensaje? we are not living or fulfilling that message in our lives? Conozco a una persona I know a person que se quejaba de su ministerio who would complain about his y ministry decía, oh, dice, cada uno tiene su ministerio, and will say, each person has his ministry, pero yo no he hecho nunca nada. but I've never done anything. Yo creo que yo tengo el ministerio de estar sentado. I have the ministry of sitting down, Imagínense, hermano, el ministerio de estar Imagine that. sentado. the ministry of being seated. ¿Saben? Hay algo que en estos momentos está sucediendo en los jóvenes. There's something else happening within the youth. Los jóvenes ya no quieren trabajar. The youth don't want to work anymore. Hay un dicho que mi hija decía cuando era pequeña en una caricatura. There was a saying that I heard from a Y cartoon. decía en la caricatura, yo fui hecho para comer, dormir y descansar. The character said, I was born to eat, sleep, and rest. Y cuando la mandamos a hacer algo, decía, no, yo fui hecha para dormir, comer y descansar. And my daughter said that to me. ¿Qué es comer y dormir? Ahora las padres en su mamá, como siempre, And of course, her mom, like ponía en always, orden. would set things in order. Pero hoy los jóvenes, hermanos, But today, young people, no quieren hacer nada. they don't want to do anything. No se ofrecen para actuar en la obra de They Dios. don't offer themselves to work in the work of God. Necesitábamos alguien que ponga los micrófonos. When someone put the No microphones, alguien que diga, no, yo lo voy a poner todas las mañanas. there are people say, I'll do it every Las day. cámaras, no, yo voy a estar en las Or the cámaras. cameras, I'll be in the No, cameras. yo voy a hacer esto, yo voy a hacer Or I'll lo do otro. this, I'll do that. Hace años estuvo un niño aquí Some years ago, there was a child here, y ese niño era un niño pero tan trabajador. and he was Siempre hardworking, lo veía con Bobby agarrando las I was luces, showing Bobby grabbing the agarrando las lights, cámaras. Estaba chiquito. grabbing the cameras. He Pero was little. increíble don, hermanos. It was incredible.
Dios quiere esa clase de siervos. God wants those types of people. Dios quiere que nosotros le sirvamos God wants for us to serve Him porque Dios a ti y a mí because God, you and me, nos llamó has called para us su servicio. for His service. Ahora, ¿qué servicio le vas a dar a Dios? So what does it mean? En Corea, hermanos, las personas son muy responsables de su trabajo. In Korea, people are very diligent about their jobs. Y en la iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, And one of the biggest churches in the world hay un programa de evangelización does a en donde todos Program tienen que, evangelism. pues, la mayoría tiene que tener su célula in which they'll have to have a cell o group por lo menos hablarle a sus vecinos. or to at least speak to their neighbors. Pero había una ancianita que decía, ¿yo qué puedo hacer? But there's one lady, she says, well, Yo what no can I puedo do? salir a I predicar, can't go out and yo no preach. puedo testificar, I can't go out and apenas testify. aquí en mi casa puedo estar. I can barely be at home. El Espíritu Santo, hermanos, le dio una respuesta. And the Holy Spirit responded. Entonces dice, ¿saben qué? ¿Por qué no me dan tratados? He says, you know, why didn't you give me tracts? Y ella, hermanos, era muy buena para hacer avioncitos. And she was good to make airplanes. Y desde su edificio donde ella And vivía, from the building where she lived, agarraban muchos she avioncitos grabbed a lot of paper de los airplanes, tratados of the tracts que le habían dado which she had made, y los aventaba por la and she would ventana. throw them out a window. Los niños, las personas, And the people, the kids, veían volar esos would avioncitos see those little paper y airplanes, lógico, hermanos, and logically, los agarraban. they would get them. Y allá hay un mensaje de parte de Dios. And there's a message from God there. Hay un canto que se llama El mensaje que encontré en un papel. There's a song that says, the message that I found on a piece of paper. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad So it's our responsibility delante del Señor estar before the listos Lord to be ready para predicar. to preach. Y les digo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Go and tell the world and preach the gospel to all the nations. Ese es el mandato de Dios That is the mandate from God para ti, para mí, for para you todos. and for me, for everyone. Pero, ¿cuándo lo hemos hecho? But when have we done it? ¿Cuándo lo vamos a hacer? When are we going to do it? ¿Cuáles son los planes que tenemos? What are the plans that we have? ¿Estamos preparados para hacerlo? Are we prepared to do it? Miren, hermanos, Look, brothers, hace unos miércoles, no recuerdo cuándo, pero en estos días, uno de los hermanos pasó a testificar recently one of the brothers came to testify de cómo él está hablando la palabra a su familia. about how he's sharing the word with his family. Hermanos, usted podía ver en su rostro And you can see in his face el gozo y the la joy alegría que and the sentía happiness that he felt de transmitir el mensaje de of Dios. transmitting God's message. Inmediatamente pensé, él está bueno para ser el que se encargue del That this evangelismo. person could be good to share the gospel. ¿Por qué? Porque hay pasión en su Why? Because vida. there's passion in their lives. ¿Cuántos de ustedes han tenido How many of you compasión por alguien? have felt compassion for someone. A veces vemos a personas, hermanos, Sometimes we see people, y ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? and what's the first thing that comes into our minds? Principalmente cuando los vemos mal encarados, Primarily when you see medios you corajudos, see angry and medios upset, agresivos. they look aggressive. Yo no le voy a hablar. Like, I'm not going to talk to that person. Hermanos, Dios va a poner en tu corazón. Brothers, God will set el upon your hacer. hearts. Había un this. hombre en un lugar There was a man in a certain que place era el terror de la cuadra. who was the terror of the block. Cuando la gente pasaba por ahí, la gente le tenía miedo. And when people would pass by, they were afraid of Y him. nadie podía tocar a su puerta porque And no salía one could knock at his door agresivo para because he would come out of his home aggressively atacarlos. to attack that person. Pero una hermanita, yo le voy a ir a hablar del Señor, dijo. But he said, I'm going to talk to this guy Y va about y the Lord. toca la puerta. And he goes and he knocks on the Y door. sale aquel hombre con la cara que él tenía. And the man comes out with his face. Y le dice, ¿qué He quiere? said, what do you want? Digo, quiero hablar contigo. He said, I want to talk to you. ¿De qué me quieres hablar? About what? Te quiero hablar de I Cristo. want to talk to you about Christ. Ok, dice, pásale. Oh, he said, okay, come in. Así de fácil, hermano. That's how easy it was. Así de fácil. That's how Ella easy it was. pasó, le dio el mensaje de salvación. El He gave the hombre, message of Dios lo salvation. salvó. ¿Quién lo And hizo, God saved that hermano? person. Who did it, brothers? La hermana no. Not the Dios sister. lo hizo, God hermano. did it. Dios God es did el it. único God is the que only puede one obrar en Who nosotros el can work querer y within el us the hacer desire por and su the action buena voluntad. towards his goodwill. Pero somos nosotros But it a is los que Dios nos us ha llamado whom God has called para salvar a las almas, to save the souls. para que las almas sean So alcanzadas. the souls we Yo les he reach. platicado la historia de una prostituta que existía I share with you the story of a en unos prostitute apartamentos. that lived nearby. Había una hermana religiosa que estaba ahí And there's a religious lady that lived y cada there. vez que esa prostituta And every salía, time that lady, the prostitute would go la out, hermana la criticaba the sister would y criticize le her decía esta malvada and would say, pecadora. this sinful lady. Y así, hermanos,
and saying those kinds La of pobre things. muchacha pues era una muchacha abusada, una And prostituta. the poor lady who had been abused, Un día la muchacha baja bien vestida, one day the girl comes out con well un dressed, libro en su mano with a que es book la in her Biblia, hand, which is the Bible. y la hermana se, ¿cómo And the estás? sister's like, Dice, oh, how are you? ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Where are you Dice, going? I'm "¿Y going to de church. I veras? said, really? Sí, dice, I said, yes. alguien me habló de Cristo. Someone spoke to me about Christ. Dice, ¿sabes qué? I Yo said, you know también what? soy I'm cristiana. also a Christian, she said. Y se le queda viendo, And the girl looks at her. qué ingrata She eres. says, you're so bad. ¿Por qué nunca me hablaste Why de did you Dios? never talk to him about God? Eso es lo que somos, hermanos. That is what we are, Cuando brothers. nosotros no hacemos el When trabajo we don't do the work que Dios nos mandó a hacer, that God has commanded us to do, somos ingratos. we are ungrateful. Hay gente tan necesitada There de are people who are Dios so in need of God que están teniendo problemas con sus hijos, that they're having problems with their con sus children, matrimonios, in their marriages, con el vicio, with con la vices, adicción, with addiction, con el pecado, with sin, en sus trabajos, in their jobs, con la ley, with the law, en el estado, with the state, con sus income tax, with their income taxes, en pobreza, en in necesidad, poverty, and people who are en in need, ansiedad, in en anxiety, depresión, who are in depression, con miedo, con and fobias, living in fear hermano. and phobias in their lives. Miles, millones de gentes. Millions of people. Las farmacéuticas se están haciendo The billonarias pharmaceutical companies are becoming a base de la billionaires necesidad del ser humano, based upon the need that que people para have. todo una pastilla. And for everything, a pill is prescribed. Hay pastillas que cuestan hasta $800 una sola pastilla. One pill can cost up to Y $800. que la gente con tal de ser sano dice, no And importa lo people que me with desire to cueste, be healed, it doesn't con matter tal what de it que me costs, sienta bien. as long as I feel good. Cuando podemos compartirles When we can share el evangelio de la the gracia del gospel Señor, of the grace of our Lord Jesus Christ, que suple toda necesidad. which applies all of our needs. Así es que él dice, ir por todo el mundo. So he says, go throughout the world. Y todo el mundo es todo el mundo, hermano. And the whole world is the whole world. How many believe that? Todo el mundo es todo el mundo. The whole world means the whole world. Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros, God has stretched his mercy en towards que us, siendo pecadores, and Cristo that being sinners, murió por nosotros. Christ died for us. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. The righteous and the unrighteous in order to lead us to God. Repito una vez más. I repeat once more. Dios se ha encargado de un pueblo durante muchos años. God has had one Su people for many atención ha years. estado en ese His pueblo. attention has been in those people. Pero a través de ese pueblo, But through those people, nosotros conocemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. through Christ we know the God of Abraham, Y Isaac, and Jacob. nosotros somos adoptados And we are adopted como pueblo de Dios. as people of God. Por eso el Señor le dijo en Isaías, That's the Lord said in Isaiah. el texto que les mencioné esta The mañana, verses that we read this morning. al extranjero que sigue a Jehová. No hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, de aquí yo soy árbol seco. Let not the foreigner who has joined himself to the Lord say, the Lord will surely separate me from his people, nor let the eunuch say, behold, I am a dry tree. ¿Saben ustedes que en la tradición judía, In the Jewish tradition, en la ley que había en sus vidas, the law which was over their lives, estaba prohibidísimo it was prohibited hablarles la palabra a un gentil? to share the word with a Gentile. Ellos no podían, hermanos, absolutamente In no way hablar a los gentiles, ni could they speak to the saludarlos. Gentiles, not even greet them. Ellos los consideraban perros. They considered to be like Ellos los dogs. condenaban. They condemned Ellos them. deseaban su muerte. They sentenced them Porque eso era lo que ellos se pusieron en su because that corazón. is what they had set upon their hearts. Así es que los eunucos, hermanos, So the eunuchs, eran inservibles. they were useless. Los extranjeros no podían The entrar foreigners al templo. couldn't go into the temple. Pero dice el Señor But the Lord que al says, eunuco, al extranjero, but the eunuch, the foreigner, dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, for thus says the Lord, to the eunuchs who keep my Sabbaths and choose what pleases me and hold fast my covenant, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijo e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. to them I will give in my house and within my walls a memorial, and a name better than that of sons and daughters. It will give them an everlasting name which will not be cut off. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que So el then we can evangelio es see para todos. That the gospel is for all. Okay. Hay una gente muy mala que muchas veces creemos, no, ese nunca va a ser salvo. There are people who are so bad that we think, well, these people will never be saved. Dios los puede salvar. God can save them.
Nosotros ponemos las trabas. We tend to place Nosotros obstacles. ponemos las condiciones. We set the conditions. Pero Dios es Dios que rompe fronteras. But God is the one who transcends frontiers. Dios es Dios que es capaz de todo. God is the one who's capable of all things. Y que Dios ha preparado And that God has prepared a un pueblo para testificar de a Él. people to testify about Him. Y esta mañana Dios está hablando a tu And this morning, God corazón, is speaking to your a hearts tu vida, para to que your tú lives, testifiques. so that you testify. Jóvenes, ustedes son Young people, representantes de you are Dios. representatives of Jesus Christ. Ellos van a ver su conducta de They will ustedes see y your ellos van a conduct, preguntarles de and they will ustedes. ask you. Y ustedes tienen que ser buenos jóvenes, buenos niños, You have to be good people buenas niñas, buenos hermanos para poder ganar las almas para in order to win souls for Christ. Es nuestro deber. That is our obligation. Y esta es la voluntad del que me envió, dice. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in me will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Todo aquel, dice, que vea al Hijo y cree en Él. It says, everyone who beholds the Son and believes in him. La palabra creer, hermanos, The word believe tiene muchos significados, has different meanings. entre ellos fe, Amongst them we find faith, obediencia, obedience, fidelidad faithfulness, y todas las cosas que requieren un compromiso. and all things which all require commitment. Cuando venimos al Señor estamos comprometidos con Dios. When we come to the Lord, we are committed with God. No hemos venido solamente a sentarnos. We have not come to just sit down. Hemos venido y hemos sido llamados We have come and we have been a called servir en el ministerio to serve in a ministry, de nuestro Señor the Jesucristo ministry of our Lord Jesus y Christ, hacer lo que Él hacía and to do what He did a través, hermanos, through de la predicación. preaching. Amén. Amen. A través de una vida de santidad Through a life of holiness, que Dios demanda de nuestras which vidas. God requires of our ¿Se lives. acuerdan que en el principio les hablé de los planes que hacemos con Dios? In the beginning, I spoke about the plans we make with Cuando God. esté en el reino de los cielos y el Señor me dé mi And when I corona. get to heaven, and when God gives me my Cuando crown, camine por las calles and de when I walk down oro. the streets of gold, Y hacemos unos planes increíbles, and we hermano. create these incredible plans. ¿Y qué estamos haciendo? But the question is, what are we doing En obediencia para el in Señor. obedience to the Lord? Cuando Él nos llama y le dices, ¿qué hiciste en la tierra? When He calls and asks, well, what did you do here ¿A on cuántos earth? les hablaste? To how many people did you share Dios with? nos ha llamado para God has called us testificar, hermanos. to testify, Dios nos ha brothers. llamado para su God has ministerio. called us to His ministry. Él hizo partícipe a sus discípulos He made His disciples y les participants. dijo a sus discípulos, And He told His disciples, vayan por todo el mundo, go throughout the world, hagan que el mundo sean mis discípulos. that the world become my disciples. Y ellos salieron con ese And they propósito went out with that y purpose. Dios los sacó de Jerusalén. And God took them out of Y cuando Jerusalem. ellos no quisieron ir, And when they didn't want to Dios go, mandaba tribulación, God sent tribulation. persecución para God sent ellos, persecution. para que lo hicieran. So they would do it. Eso es lo que queremos nosotros. Is that what we want? Eso es lo que queremos, pruebas. Eso es lo que queremos, Do we want tribulaciones. tests and tribulation? Eso sí, cuando venga la prueba, ahora sí, Señor, te voy a And when the servir. test Sí, comes, Señor. we say, yeah, Lord, I'll serve you now. Las calles de oro, la corona que The Dios streets ha of gold, the prometido. crowns which are promised to us. Nosotros, hermanos, Brothers, necesitamos estar conscientes de eso. we need to be aware of this. Realmente no la merecemos. Do we truly deserve those crowns? Yo me quedo maravillado, hermanos, I marvel, de todos brothers, aquellos que han vivido del Evangelio. of all those who come from the gospel. Oí en la televisión un pastor que quería un jet que valía $60 millones. I heard on TV a pastor won $6 million for a private jet. Y decía que Dios le había dicho para que él pudiera predicar su I palabra. said that God told him so he could preach the word. Si no, no podía ir a predicarla. If not, he couldn't preach. $60 millones, hermanos. $60 million. Me quedo maravillado con los salarios desproporcionados I'm in awe of the disproportionate de estos salaries pastores que tienen of megas these iglesias. pastors who have mega churches. ¿Qué van a decir cuando lleguen allá al reino de los cielos? What will they say when they get to the kingdom of heaven? Señor, aquí estoy, hice un Lord, trabajazo I'm here. tremendo. I did a great job. ¿Qué les va a decir el Señor? What would the Lord say? ¿Te pagaron? They paid you. ¿De cuánto era tu salario? How much was your salary? No, pues medio millón, $1 millón al año. Well, $1 million a year. ¿Qué más quieres? Ya lo tuviste. What else do you want? You obtained it. No critico que los pastores tengan que vivir del evangelio, I don't criticize pastors who receive a salary porque from es the gospel bíblico.
because it is biblical. Pero hermanos, But brothers, no hacer nada por el Señor to not do anything for the Lord y todavía vivir de el Evangelio, and to still live from the off of the yo gospel, creo que es pecado. I think that's sinful. Y si usted se da cuenta lo bueno que Dios ha sido con nosotros, And if you realize how good God has been towards you, de bendecirnos of blessing us y de ponernos en lugares and especiales, to set us in special places, y cómo estamos reaccionando how are we reacting en la misión que nos puso. in the mission which God has given us? Si Dios te ha llamado If God has called y you te hace parte de su ministerio, and makes you a part of His ministry, tú necesitas escuchar then you need to listen ese llamado, to that call. y ese llamado And that call te va a incomodar. will make you uncomfortable. Miren, hermanos, Look, brothers, aquí hay una historia here there's a story del llamado que Dios hizo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. of the Paul to Peter, Andrew, James, and John. Dice que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Era mucha gente la que venía a escuchar la palabra de Dios. Y él, hermanos, él solito estaba ahí. Now it happened while the crowd was pressing around him and listening to the word of God. He was standing by the lake of Gennesaret. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. And he saw two boats lying at the edge of the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la acercase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. And he got into one of the boats, which is Simon's, and asked him to put out a little way from the land. And he sat down and began teaching the people from the boat. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echa vuestras redes para pescar. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simon answered and said, "Master, we have worked hard all night and caught nothing. Herma- But I will do as you say and let down the nets." Hermano, Dios va a incomodar nuestras Because vidas. God is going to discomfort En our ese lives. llamado Dios nos va a incomodar He's going to make us uncomfortable y va a hacernos que vayamos más adentro. and will want us to go out deeper. Dios está llamando a ti para que vayas más adentro. God is calling you to go deeper. Ve que Dios, el llamado que Dios hace en tu vida, To see that the call that God places upon your debemos lives, de entender que Dios quiere there's que something we should vayas más understand that He allá. wants us to go deeper, Va- further. Hay incomodidad. There will be discomfort. No va a pasar lo que tú estás pensando. What you think will happen is not going to happen. Porque Pedro, como era pescador, le dijo: Señor, hemos estado toda Because la Paul, noche Simon, as a y no hay fisher, nada. said, "Well, I fished all night. There's nothing." Pero el Señor le dice: echa tu red. But the Lord said, "Cast your nets." Y dice la palabra del Señor, hermanos: y habiendo encerrado gran cantidad de peces, y su red se rompía, When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. So they sent it to their partners in the other boats for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. But when Simon Peter saw that, he fell under Jesus' feet, saying, "Go away from the Lord, for I am a sinful man." Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. For amazement had seized him, and all his companions began because of the clutch of fish which they had taken. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not fear, from now on you will be catching men." Y dice la Biblia que Juan y Jacobo dejaron a su padre And the Bible said that James and John left their father, y siguieron a Jesús. and they followed Jesus. Que Pedro y Andrés dejaron Peter and Andrew sus barcos Left their y boats, siguieron a Jesús. and they followed Jesus. Dios te va a incomodar God will make you uncomfortable. para que tú tomes un tiempo en tu So you vida take a time in your life para hablar de la palabra. to speak about the word. Necesitamos ejercitarnos We need to a exercise hacerlo. and do it.
Pedro ve, hermanos, que no había nada en la red. Peter saw there was nothing in the net. En su necedad dice, no hemos pescado In his nada. foolish case, he said, we've caught nothing all night. Pero de repente, hermanos, obedeciendo al But Señor, suddenly, as I said to the Lord, sus redes se rompían their nets began to break. y Dios les daba una pesca And milagrosa. God gave them a miraculous catch. Pero necesitamos ir más adentro. But we need to go further. A veces no queremos ir más adentro. Sometimes we don't want to go further. A veces solo queremos suavecito. Sometimes we don't mean the shallows, the Si smooth. puedo, si quiero, If I can, if si I tengo want, tiempo, if I have time, si mi hijo quiere, si mi hija if my quiere, sons want, if my kids want, si mi esposa quiere, if my wife wants, si me da tiempo, si mi trabajo me if my time deja. gives me, if I get time off from Y work, todos esos argumentos and all these no arguments, tienen ninguna validez delante de they had Dios. no validity before God. Principalmente cuando tú tienes el llamado de Dios Primarily when you have the call from God para hacer la obra de to do the Dios. work of God. Vamos a terminar, hermanos. Let us finish. Porque el día que decidiste tú seguir a Jesús, Él empezó a formarte para su misión. When God said He began to form you for His mission, Exactamente como lo hizo con Simón Pedro. as He did with Simon Peter, Jesús viene muchas veces a donde estamos y nos invita, hermanos, para que nos unamos a Jesus Él comes to be with Him en medio de nuestra vida diaria, in the midst of our daily en lives, medio de nuestras in the midst actividades. of our activities, Toma el tiempo. all the time. Hay personas que dicen, no, cuando yo me retire, sea There are people who say, well, viejo, when I retire and entonces I voy get a older, servirle. then I'll serve Him. Ahorita no tengo tiempo, Right now I don't have tengo the mi time. trabajo, necesito hacer have my dinero, job, I gotta make money. necesito levantar mi I familia. need to take care of my family. Hermanos, Brothers, todo eso, all of this, Dios nos llama en medio de todo eso. God calls this in the middle of all of that. Dios quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar. He wants to put Him in the first Yo place. tengo más de 50 años sirviendo al I've been Señor, serving God for more than 50 years, tiempo completo, full time. pero tiempo completo he trabajado en mi But vida. full time, I've always worked full time too. Me voy a retirar cuando cumpla 60 años de haber trabajado. I retired when I've been working for 60 years. Ya me faltan como 4. I have about 4 to go. Pero todo el tiempo, hermanos, But all the time, brothers, que nosotros tenemos, that we have, estamos comprometidos con Dios we are committed y with Dios God, te llama a través and God calls de lo que us tú estás haciendo. through what we are doing. Él nos invita para que seamos sus colaboradores. We are invited to be His Él nos co-laborers, invita para que impactemos en donde so nosotros that estemos. we impact wherever we are. No es difícil ni complicado, hermanos. It's not difficult or complicated. Nosotros simplemente necesitamos obedecer We simply need to obey, y los peces van a aparecer. and the fish will appear, Y Él se va a mover and He will poderosamente. move powerfully, Porque no se trata de nosotros. because it's not about Se us. trata de su obra. It's about His Se work. trata de su It's negocio. about His Y Él solo business. nos llama And He para que calls us nosotros nos asociemos so con that we Él. Y associate Él with Him. va a traer el fruto, hermanos. And He will bring the fruit. Así como Simón Pedro probó su fe y Just as obedeció Simon Peter tested his faith and obeyed, la solicitud, hermanos, de Jesús de ve más adentro. Jesus desired that He go Él dice, further. Señor, ya fuimos. He said, Lord, we already Ve went. más He said, no, go adentro. further. Algo sucedió, hermanos. Something happened En donde no había peces, in which de there were, repente aparecieron where there were no increíble fish, all of cantidad a sudden there appeared a great amount of fish, de peces que cayeron en la red. a fish that fell in the net. La mies es mucha, There's los much obreros harvest. son pocos. The workers are few. Y hay mucha gente And there are many people que realmente necesita de Dios. who truly need of God, Como la prostituta. like the prostitute, Te van a decir, qué ingrato eres. to tell ¿Por us, qué nunca me why did dijiste you de never share Jesús? Jesus ¿Por Christ qué with no me me? hablaste de Él? Why did you never speak to ¿Por qué me? me vistes necesitado y nunca me dijiste nada? Why do you see me in need and you never offered anything? Esta mañana hablaba yo con él y le decía, And this morning I spoke to someone, si tú no hablas, and I said, if you don't speak, si tú no dices, si You tú don't no say. abras tu boca if you don't open your para mouth reprender al diablo, to rebuke the devil, nada va a suceder. nothing will happen. Pero si tú hablas, But if you speak, si tú reprendes, if you rebuke, si tú haces, If you do, Dios va a hacerlo. then God will do it. Amén. Amen. Dios lo va a hacer. God will do it. Porque es Dios, hermanos, Because el it que is hace las God cosas. who does these things. Es Dios, no somos nosotros, It's no not nos us. podemos llevar la We gloria. can't take the Es glory Dios, for ourselves. hermano. It is God. Jesús, hermano, nos está invitando Brothers, a God, que seamos Jesus sus is inviting compañeros. us to be His partners. Todo lo que Él hace, lo hace a Everything través de that He sus does, He does seguidores. through His followers. Las multitudes The vinieron multitudes came cuando ellos predicaron la when they palabra. preached the word. Pedro pescó 3,000 almas en su Peter primer fished 3,000 mensaje. souls in his Y first Pedro message. pescó 5,000 en su segundo 5,000 in the mensaje. second message. Todo por el poder de Jesús All by the que power of había en su Jesus. vida.
Porque which was in Dios his le life. prometió, Because te voy a God hacer promised, pescador de hombres. he said he would be a fish, God promised he would be a fisher of men. Vamos a empezar en esta iglesia We'll begin this church, el evangelismo. evangelism. Todos aquellos que quieren ser All predicadores those who want to be preachers van a ser predicadores. will be preachers. Venga, estudie la palabra del Señor Come and study the word of y God, vamos a hacer el trabajo de and we will Dios do the work of God, porque Dios nos ha llamado para que seamos because sus God compañeros. has called us to be his partners. Al final, At the end, Él nos va a dar el pago. he will give us our Amen. salary. Amen. Siempre mi hijo me habla de una parábola, la parábola de los obreros. My son always shares the parable with me about the workers, Y habla de unos que llegaron the temprano, laborers. Some had come early, 6 de la mañana, 6 in the morning, estuvieron todo el día and trabajando. they spent all day working. Otros llegaron a las 8, Some came at 8, otros a las 10, Some at a 10, las 11, some at a la 11, a la 1, some at a 1, las 2, a at las 2, 5. at 5, Y otros llegaron casi a las 6. and the others at 6. Y cuando llegó el tiempo, When the time came el patrón les pagó a todos. to pay, he paid everyone. Y los que habían llegado temprano, And those who came early, decían, nosotros vamos a ser los primeros. so we'll be the first ones. Pero el dueño de la finca le dijo, págales a los que llegaron al último. But the steward said, pay those who came last. Los postreros serán The primeros. last shall be first. Y tú que venís al último And you who came last, y que vas a empezar a predicar la palabra when you de start to Dios, preach the word of God, vas a ser recompensado igual. you'll be rewarded the same. Igual que aquel que ha trabajado Just like 50, those 60 who worked años. 50 or 60 years, El mismo salario. the same salary. Porque así es Dios, hermano. Because that's how God is. Para que aprendas So that we learn que siempre hay un tiempo that there was a para el time llamado de Dios. for the call of God. Todo lo que Él hace, Everything he does, lo hace a través de sus seguidores. he does it through his A followers, través de ti, through you a través de mí. and through me. Me da mucho gusto cuando los Royal Rangers traen otro muchacho. I'm pleased when the Royal Rangers bring other people. Cuando yo tenía los Royal Rangers, When I had the Royal Rangers, todos aquellos que traían otro discípulo all those kids who brought other ones, eran recompensados. they were rewarded. Rápido les ponía su medalla. They were given their Y había medal. algunos que tenían ya muchas medallas, But there are some who had many medals porque en los proyectos, hermanos, hay mucha necesidad. because there are many needs in the Y project. venían, And they came. porque no se trata, hermanos, de Because it's nuestros not dones, about our de gifts nuestras or our habilidades, abilities, de nuestras calidades. about our qualities. Se trata de participar en el compromiso It's about participating in the commitment que Dios nos llamó that God has called y us de to, ser obediente en todo And to be lo que obedient. Él nos pida que hagamos. and all that he asks us to do. Dios quiere que lo hagamos God wants us to do y it, nosotros lo vamos a hacer. and we're going to do it. ¿Alguna vez te has sentido desanimado Have you felt discouraged y sientes que has fallado? and you feel you failed? Yo no sé cuántos son sinceros y dicen, híjole, yo he fallado. I don't know many sincere and can say, hey, I've fallen short. Y yo recuerdo que me vinieron a preguntar I remember they came to ask me, y yo no dije nada. and I didn't say anything. ¿Qué pasaría que tú fueras el protagonista de la historia What if you were the main character in the story, como Simón like Simon? y Jesús te dijera, está bien, vamos a tratar de nuevo, inténtalo? And Jesus would say, hey, let's try this again. Try it. ¿Lo harías? Would you do it? ¿Irías más adentro? Would you go further? ¿Irías a aguas más Would profundas? you go to deeper waters? ¿Tomarías el desafío en tu vida y decir, Señor, yo lo voy a hacer? Would you take the challenge and say, yeah, Lord, I'm going to do it. No importa lo que pase, It doesn't matter what happens. yo lo voy a hacer. I'm going to do it. ¿Qué pasaría que tú fueras el protagonista de la historia? Dice, ¿lo intentarías? Would you try it? ¿Puedes recordar el día de tu encuentro con Jesús? ¿Cómo cambió todas tus expectativas? ¿Cómo cambió todo en tu ser, en tu vida? Can you remember when you first met Jesus, how it changed your expectations, everything about your lives? Dios, hermanos, un día vino a nosotros How he came to Jesus when he came to us? y nos dio la gran comisión. And he gave us a great commission Y nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, to go there for making disciples of all the nations, bautizándolos, baptizing them, enseñándolos, teaching them, y yo voy a estar con vosotros. and I will be with you. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. God will do the work in our lives. ¿Saben una de las cosas más fabulosas que es? One of the most fabulous things Es cuando Dios te manda a hacer un trabajo is when God charges you with a y cuando task, tú eres obediente. and when you're obedient. Hace algunos años Dios nos llamó para que fuéramos a Kona Some years ago, God had called us to go to Kona a levantar una obra. to plant a church. Ah, durante toda mi vida he servido al In Señor, all my time, I've served the Lord, pero ese era un desafío. but that was a challenge. En la otra isla, On another sin island, conocer a nadie, without knowing ¿cómo anyone, lo íbamos a hacer? how were we going to do it? Déjame decirte algo. I want to share something. Cuando Dios te hace el llamado, When God Él calls te you, va a proveer He will lo provide que tú you necesitas. with what you need.
Siempre recuerdo, hermanos, cuando yo iba allá, I always remember, a veces me dormía en la playa. sometimes I would go to the beach. Mis zapatos se me gastaron porque iban las piedras allá a los campos de My café, shoes would wear out because I go to a los the campos coffee de fields, pepino, de to the tomate, cucumber fields, to en the donde yo tomato sabía fields, que había hispanos. and where I knew there were Les Hispanics. hablaba la palabra And I shared the word with them, y no teniendo las herramientas que hay en este and momento. having the tools that I have now, that we have now. Había unas películas que salieron, hermanos, There were some movies that came out que se llamaban Armagedón. Yo no sé cuántos vieron esa called película. Armageddon, something like that. Y había una película de un actor llamado Jorge Reynoso And there was a character, Jorge que Reynoso, se llama la película Marcado por el it was Odio. called Marked by Hate. Y hermanos, yo iba allá y ponía en papeles por los And I would lugares go que and había I put up hispanos. flyers there where there were Hispanics. Tremenda película esta noche Tremendous movie en tonight. la iglesia Solid Rock. And the church Solid Rock. Vengan, el Señor va a estar ahí. Come, and we'll be there. Y iba, muchas veces fui yo solo. And many La mayoría de times veces I'd go fui yo alone. solo. Many times we went alone. Muy mala idea, ¿eh? Very bad idea. Siempre hay que ir de dos en dos. We always have to go 2 and 2. Pero yo iba solo. But I would go alone. No teníamos dinero para los We have money pasajes. for the Cuando, airfare. cuando cobraron $30 el viaje de When aquí they a la charged isla. $30 for a trip Hoy here to vale the más de island. 300. Now it's more than 300 round trip. Pero anyway, Anyway, Dios va a proveer para ti. God will provide for you. Entonces, hermanos, ¿cómo saber dónde están los hispanos? So how do we know where the Hispanics are? Entonces Dios puso en mi corazón So God put in my heart, y puso en mi corazón, ve a este edificio, to go to this building, ve y habla con el manager, go and talk to the manager. pregunta por José Ask for Jose o por Juan. or for Juan. En nuestros países casi la mayoría son José y And in Juan. countries, almost everyone's Jose and Juan. Y llegaba yo con el manager, oye, ¿usted no sabe dónde vive Juan? I said, do you know where Juan lives? Y me quedaba ahí. And I'd just stay there. No. I said, no, No. Creo se llama José. I think it's Jose. José, sí, ahí en el 25. Yeah, he lives in 25. Y ya yo voy bien, con mucha And confianza I y go toco a with la a lot of puerta. confidence, knock on the door. José, ¿cómo estás? And I Dios te say, Jose, how are you? bendiga. God bless you. Y sale José Jose comes out. y me dice, yo no soy José. He says, I'm not Jose. ¿Sabes qué? Dios me mandó para So, orar por God sent me por ti. to pray for you. Yo no necesito tu oración. He said, I don't need prayer. Pero ese que está ahí, But that person there, ese sí la necesita. that person needs prayer. Es un borracho, dice, ese nadie lo He's quiere. drunk, no one likes him. Y allá está And there he was, otro muchacho ahí caído. another young man. Digo, ¿sabes qué? Dios me mandó entonces por ti. Well, Digo, then God sent me for you then. voy a orar por ti. I'm going to pray for you. No, ya me corrieron del I trabajo. said, no, they fired me. Pero, ¿por qué? No, es que no puedo dejar el I vicio. said, well, I can't stop drinking. ¿Sabes qué? Ahorita Dios te va a You know, liberar. today's God's going to deliver you. Y hermano, hizo una oración, nada, fabuloso. Señor, mira, I said, let's say, Lord, pray. I aquí pray. está Pedro. Señor, Lord, tú here's Pedro. encárgate de él. Quítale take ese care of him. alcoholismo que Remove tiene. this alcoholism En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y amén. And Y amen. bueno, Dios les bendiga, me voy. God bless you, and I will leave. Hermanos, pasaron como unos 2 meses. And some months will go by. Cuando entró Pedro por ahí, When Peter came in, me dice, pastor, ¿cómo está? This is Peter Hart. Dios le Pastor, how are bendiga. you? ¿Se God acuerdan de bless mí? I said, you remember me? Digo, no, realmente no me acuerdo, que yo soy malísimo para recordarme de gente. I'm bad. I can't remember people. ¿Cómo no? Usted fue allá a orar un día So you por went to mí. go pray for me. Pastor, desde ese día no So he pastor, tomado. from that day, I haven't drank. Desde ese día dice, That no he day, tomado. I have not drank. Hermanos, ¿quién lo hizo? Who did it, brothers? Tiene que ser Dios. It has to be God. Pero tú tienes que prestarte But para you el have to trabajo que Dios lend quiere yourself for the hacer work that God wants por to do in your medio de life. ti. Through you. Pedro predicó su primer mensaje. Peter ¿Cuántas preached his almas first ganó? message, and he won 3,000 people. Ni una. His first message. Ganó Cristo 3,000 almas, Christ won hermanos. 3,000 souls. La segunda vez ganó cuántas, second time, Cristo? 5,000 Christ won almas. 5,000 souls. Y cada día dice And que each aumentaba day, el número de the number of creyentes believers increased solamente por el mensaje de la palabra de Dios. just by the message of the word. Decían, ya no creo por lo que tú me dices. That I don't believe Yo about creo what por lo you que say. Cristo ha hecho I en mi believe in vida. what Christ has done in my life. Dios te está llamando God is para calling ese you ministerio. for that ministry. Iglesia, su gran alabanza. Church, Esta mañana es nuestro and compromiso this morning is our obligation tomar el mensaje de nuestras vidas to take the message of our e ir lives and a go cumplir to nuestra fulfill misión. our call. La gente está esperando que tú People le are hables de awaiting Cristo. La for you to talk necesidad about está ahí, The need is perenne, there para que tú llegues a sus so that corazones. you're going to reach their hearts. Seremos tan ingratos de no hacer la obra de Dios. Will you be so grateful to not be able to do it?
Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Bueno, esta mañana hemos estado predicando el mensaje y cuando nosotros estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, alguien vino y nos habló del Señor y nosotros fuimos salvos por la gracia del Señor. En la misma forma que tú fuiste salvo, o quizá tú todavía no eres salvo, necesitas el mensaje de Dios. El único remedio para tu problema se llama Jesucristo. El que puede sanar tu enfermedad se llama Jesucristo. El que puede arreglar el problema de tu divorcio se llama Jesucristo. El que puede proveer sustento, el que puede proveer sanidad, el que puede proveer trabajo, se llama Jesús. Jesús es la respuesta para nuestras necesidades. Pero si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, estás perdido. El mundo está perdido porque no conocen dónde está la solución. Todos buscan la solución en el dinero, todos buscan la solución en las clínicas, en el psicólogo, en los psiquiatras, en muchas partes, pero no saben que es Jesús el único que tiene el sí y el ok. Y es por eso que es necesario que tú conozcas a Jesús como tu Salvador personal. Si no lo conoces, es la mejor oportunidad para que tú vengas al Señor, pruebes del Señor, de acuerdo a la necesidad que tú tengas en tu vida. El Señor puede hacer un milagro increíble en tu vida a través de creer en Él, de aceptarle, de recibirle en tu corazón. Él también es capaz de hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Para todas aquellas personas que conocen el mensaje del Señor, pero que no han hecho la obra del Señor, es una exhortación para cada uno de ellos, para que se levanten en el nombre del Señor Jesucristo y salgan de la comodidad, así como Simón Pedro. El Señor les manda, salgan de ahí, vayan más adentro, vayan más Dios tiene algo más allá, pero tú necesitas salir de esa comodidad, de ese confort y hacer el trabajo que Dios te llamó, que no has hecho. Y entre eso está la iglesia Su Gran Alabanza, a la cual hoy nos comprometimos a salir a predicar a las almas, a hablarles de la palabra, a llevarles el evangelio, a que la gente venga a recibir lo que ellos necesitan. Pero ¿cómo van a salir? ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les predique? Vamos a ir a hacer el trabajo del Señor. Es que, mis queridos amigos y hermanos, a todos los que no conocen del Señor, los invitamos para que acepten a Jesús como su Salvador personal. A todos aquellos que han oído la palabra de Dios y que Dios nos ha llamado al conocimiento de su palabra, que nos pongamos a trabajar y que prediquemos el mensaje del Señor, y Dios va a tener fruto en abundancia. Dejemos la vida cómoda, hagamos el trabajo del Señor, porque Dios nos ha hecho amigos, compañeros, socios de su ministerio. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un placer poder llegar hasta sus hogares, transmitirles esta enseñanza para la gloria del Señor. La paz de Cristo. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.